Si eres fan de los lugares extraños, las historias inquietantes, los misterios reales, casos sin resolver, casos paranormales, llegaste al canal adecuado porque ese tipo de contenido es literalmente lo único que hago aquí. Y si disfrutas de este tipo de historias, denle like al video y pasen un rato conmigo, escuchen lo que voy a hablar el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar de algo que probablemente ya han visto en fotos o documentales o hasta en memes, pero que mientras más ahondas el tema, entre más lo investigas, se vuelve más raro hasta que llegas a un punto que tiene todo sentido, la verdad. En medio del desierto del Perú existen dibujos gigantes, algunos de ellos, que solo se pueden ver bien cuando estás completamente desde el cielo. Figuras de animales, líneas perfectamente rectas que recorren hasta kilómetros y hasta un como alien o astronauta que no se sabe muy bien lo que es. Y la gran pregunta sobre este tema es cómo lo hicieron sin tecnología moderna, por qué los hicieron, cuál era el punto, el objetivo de crearlos. Así que vamos a hablar un poco sobre esas teorías y espero les guste el video, así que ahí les va. Eh, para comenzar, este lugar, el área de Perú a donde están estas líneas, es completamente un desierto. Eh, las casas más cercanas están a kilómetros y kilómetros de distancia y casi nunca llueve. Los lugares donde vive gente son bien pequeños y, como les digo, bien retirados. La forma en la que hacían estas líneas se llama, por cierto, las líneas de Nazca. Es bastante simple en realidad, solo levantaban piedras y de esa forma exponiendo lo blanco que está abajo de las piedras a donde no le pega mucho el sol. No es que fueran alienígenas con rayos láser, eran básicamente personas con gran paciencia y en muchos de los casos seguramente personas que eran obligadas a hacerlo, como se da mucho en este tipo de situaciones antiguas o de construcciones grandes del pasado que casi siempre eran hechas por gente y gente que no quería estarlas haciendo, sino que eran obligados. A lo largo de los años desde que encontraron estas líneas, se han venido dando un montón de teorías. Por ejemplo, en los años 60 estaba este señor que es bien conocido, se llama Eric von Daniken, les voy a dejar una foto. Seguramente ya lo han visto en algún lado porque este señor, es el verdadero alienígenas ancestrales. Para él, la respuesta a cualquier cosa del pasado, de nuestros ancestros, aliens. Este es el señor por el que gracias a en los años 2000 todo era creado por aliens. Él comenzó con ese tipo de teorías, ha escrito libros, salen revistas, salen documentales y este señor, el Von Daniken, popularizó esta idea, lo cual la idea está un poco estúpida porque lo que él dice es de que estas líneas de Nazca eran pistas de aterrizaje para los aliens. Y yo digo, como mi opinión es de que ¿por qué los aliens, si tienen esas tecnologías que viajan a diferentes planetas, van a necesitar que un grupo de indígenas les hagan líneas en el desierto para ellos aterrizar, si hasta dicen de que aterrizan en el agua o que tienen como civilizaciones en el agua y entran y salen en las naves y van a creer que les hagan unas líneas para aterrizar? No tiene mucho sentido esa teoría es de las peorcitas, pero a pesar de ser de las peorcitas es una de las más famosas. Pero a pesar de ser de las más famosas, para mí, en mi opinión, es de las más basuritas. Aparte de alienígenas, hay otra teoría que es quizás la más acertada, que básicamente estas líneas están creadas por motivos religiosos. Bueno, antes de ir a la de los motivos religiosos, hay otra que, como están en el desierto, supuestamente estas líneas apuntan a mantos acuíferos y han hecho unas investigaciones ya más recientes en las que sí, cuando ven la distancia, no la distancia, sino que la ubicación a donde están estas líneas de Nazca, sí pega más o menos con mantos acuíferos que hay en el desierto. Así que esa es una teoría que tiene un poco de sentido.
Aunque a la vez hay una de las líneas que no apuntan a nada de agua, sino que nada más están ubicadas ahí como en un cierto paso, un cierto perímetro. Así que esa teoría puede ser un poco falsa también. Eh, Aparte de eso, otra de las teorías es de que fueron hechas por motivos religiosos y que básicamente estas líneas lo que marcan es como el camino o una procesión como la que hacen algunas religiones, en la que ciertas épocas del año los de la tribu Nazca se dedicaban a caminar, prácticamente a lanzarse al desierto, y estas líneas de Nazca eran lo que más se le puede acercar a una guía por cómo llegar a, a cierto lugar en el desierto. Aparte de eso, también han descubierto de que el camino que guían o que vos podés seguir si te vas siguiendo las líneas, en ese camino han descubierto cabezas de humanos, cabezas de llamas, cabezas de diferentes tipos de animales, que eso nos indica de que, como es común de este lado del charco, las civilizaciones antiguas les encantaba eso de andar haciendo sacrificios y matando gente para complacer a los dioses y recibir bendiciones y todo eso. Así que esa es como una de las más comunes. Más bien es una de las más recientes que han descubierto. Y entre estas figuras hay unas bien conocidas que quizás son, como les mencioné, las que ya han visto, quizás hasta hacen algún meme. Les voy a mostrar, aquí tengo listas, tengo preparadas unas. Una sería la de esa, que es la del colibrí. Esta es de las más conocidas. Esa que eso supuestamente es una ballena. Y con esos descubrimientos que han hecho, han encontrado como unas vasijas en la que dibujan a una ballena similar, y que esta es una de las líneas de Nazca que le dan fuerza a la teoría de los sacrificios, porque la forma en la que la dibujan en estas vasijas la gente de esta tribu Nazca es matando, como cortando la cabeza o a alguien, o con un cuchillo, siempre tiene como un arma. Entonces esta ballena es como un espíritu al que ellos consideran como el que sacrificaba o por el cual sacrificaban. Esta es bien conocida, que es la del mono. Claramente es un mono. Las manos, las patillas y la cola en espiral. Esta creo que es una de las más grandes también. Esta que es la del astronauta o el hombre que dicen. Si lo ven parece como los ojos como de un alien. Esta figura en sí seguramente fue la que creó o que ayudó a crear la teoría de que todo esto está relacionado con los alienígenas, porque sí está un poco sospechosa, un poco rarita. Y la de la araña o la hormiga, que aquí ven como escala para que hagan una escala o que hay un avión. No es como que gigantesca esta línea de Nazca, pero sí es una de las más marcadas, de las más claras. Si se fijan, tiene como es como bien simétrico. Entonces hacer esto hacer ese tipo de cosas y en gran escala, como esta o como esta. Hay gente que le gusta como dar a entender de que la precisión en la que las hicieron es inconcebible, y cómo lograron hacer esto. Pero si ustedes se fijan, esto no tiene una precisión matemática ni nada. Este dibujo está medio feo. Se nota que lo han hecho humanos, pues no se usaron láser ni nada. Vean las proporciones aquí de la cola, ¿ve? Entonces esto obviamente para el tamaño que tiene costaba irle pegando el tamaño y, y las dimensiones del cuerpo del mono, pero sí se entiende que es un mono, pues. Entonces, aparte de eso, hubo una señora alemana que se llamaba, espérame, por aquí lo había anotado, se llamaba María Reich, que es una señora de Alemania,
Esa señora se dedicó 40 años a estudiar estas líneas. Literalmente vivía en el desierto. Y no solo eso de estudiar las líneas, sino que ayudó a protegerlas. Luchó con el gobierno de Perú para que tomaran eso como un patrimonio cultural y le dieran por ende protección y no la destruyeran, que así como somos en Latinoamérica seguramente ya hubieran construido casas y un centro comercial ahí para poner un cine. Pero gracias a esta señora María Reich, alguien de Alemania, ni siquiera alguien del Perú, se luchó para que el día de hoy, año 2026, todavía podamos ver estas líneas en el desierto del Perú. Para variar unos más, los tipos estos del Greenpeace, tengo la imagen también. En el 2018, en el 2014, perdón, se vinieron a pelar y escribieron esto. No lo escribieron, sino que fueron un poco conscientes porque usaron como un plastiquito así amarillo para formar las letras. Pero en este proceso, aquí ven, aquí está la gente que se le ocurrió este invento. En este proceso, estos tipos dañaron unas de las líneas que obviamente estaban protegidas. Estos fueron los tipos de Greenpeace, que son la, creo que es una ONG gringa que se encarga de andar abogando por los derechos animales y los derechos de ecológicos y todo eso. Pero aquí obviamente los patrimonios culturales les pueden valer. Lo demostraron en esta gracia que se fueron a tirar ahí al Perú. Y sí, como les comentaba, la teoría más acertada seguramente es la religiosa. Aparte de eso, actualmente con drones y con la IA se han encontrado líneas nuevas y gracias a estas líneas es que han logrado identificar que existe de que todas las líneas están ubicadas más o menos como guiando en el desierto hacia un lugar céntrico que es como un templo, de seguro un templo en el cual hacían los sacrificios, por lo que les comenté de que durante todo este camino que siguen, durante toda esta procesión que hacían en el desierto, se van encontrando partes claramente de sacrificios. Entonces con la IA y los drones lograron identificar este lugar que es como el epicentro de todas las líneas, que seguramente esto le da mucho peso a la teoría de que las líneas son algo religioso y algo de que la tribu Nazca utilizaba para hacer sacrificios humanos y animales. Aparte, también pónganle que desde hace como 70 años se han descubierto como 70 de estas líneas de Nazca y las han estudiado, como les mencioné, la María Reich de Alemania estudió 40 años estas líneas y básicamente se quedó en las mismas 70 líneas que encontraron allá en los años 50, creo que los encontraron. Y la IA, hasta la fecha, han encontrado 893 líneas, de las cuales 781 fueron encontradas por la IA. Aquí pueden ver cómo es que la IA anda quitándoles trabajo a todos. Estos arqueólogos se tardaron tantos años en buscar líneas para encontrar 70 y la IA en 6 meses encontró 781 líneas más. Usaron una tecnología que, utilizando como una luz azul, lograron encontrar líneas que habían estado ocultas por años. Y también no solo eso, sino que han logrado identificar cuáles son las líneas que se van a ir perdiendo, que el desierto que va a ir reclamando antes que cualquier otra. Entonces, gracias a esto, le han puesto como énfasis en proteger más ciertas líneas que son las que están más cercanas a desaparecer, a ser cubiertas por el tiempo, por el desierto. Entonces la IA y esta tecnología que están usando ha identificado que cuáles son las que están más en peligro de desaparecer y son a las que más están protegiendo. Así que eso seguramente en mi opinión, esta es la teoría de las líneas de Nazca que es la más acertada. Se sabe de que las tecnologías,
civilizaciones antiguas de nuestro lado del charco les encantaba andar matando gente para otorgar a los dioses, porque para ellos los dioses siempre han sido como algo palpable, algo que está ahí y que les exige y les demanda sacrificios para poder recibir bendiciones. Así que esta viene siendo quizás una de las teorías más acertadas. Hasta la fecha todavía se podría considerar que esto es un caso no resuelto, una situación un poco extraña de nuestros antepasados, pero sin duda, gracias a los últimos descubrimientos tecnológicos, se ha logrado determinar de que esas líneas de Nazca fueron creadas por la mano del hombre, obligadamente seguramente, pero fueron creadas por el hombre, tienen un propósito religioso y esa es la razón por la que están ahí. Si ustedes conocen algo más sobre este tipo de sobre este caso de las líneas de Nazca, por favor déjenme un comentario. Tal vez ustedes me pueden mencionar algo que yo pasé por alto, seguramente que pasé algo por alto, pero sí me pareció un tema bastante interesante y que quería agregar a mi canal. Como les mencioné al inicio, voy a estar subiendo, o creo que no les mencioné, pero voy a estar subiendo 2 o 3 videos a la semana. Usualmente vienen cayendo los jueves, viernes y sábados, o domingos. Ahorita es jueves, acaba de salir uno nuevo, y este que seguramente va a salir para el viernes. Depende del día que lo estén viendo, pero espero les haya gustado. Espero comenten un poco para saber más sobre el tema. Y adiós, gracias por ver.